Hola chicos, ¿cómo están? Les saludo desde mi casa y bueno, al igual que las otras semanas, la idea es poder ir juntos recorriendo en qué es lo que Dios quiere enseñarnos en su palabra. Y la historia que quiero que hoy veamos se encuentra situada en Marcos, el Evangelio de Marcos, el capítulo 6, versículos del 1 al 6. Y es una historia sobre expectativas quebradas. ¿A qué me quiero referir con esto? Es a algo que uno esperaría que pase, pero que no pasa. Eso es una expectativa quebrada. La historia nos cuenta sobre algo que no resultó tan bien, o no tan bien como hubiésemos querido. Y pues bueno, vayamos a la historia. Para, para poder para poder iniciar, quería partir recordando que lo que primero que Marcos nos relata es el bautismo de Jesús en el río Jordán. Y acto seguido que Jesús se bautiza, se nos cuenta cómo Jesús va rumbo a Capernaum. Ahí llama a 4 pescadores a seguirle, y es en la sinagoga de Capernaum donde inicia Jesús su ministerio. Y en esa ciudad y por los alrededores empieza a enseñar, empieza a expulsar demonios, empieza a mostrar un poco la autoridad que él tiene. Y llegado un cierto tiempo, Jesús decide en ir hacia el otro lado del lago. Entonces le pide a sus discípulos que preparen una barca para cruzar. Pero sucede que a medio camino se topan con una tormenta que amenaza con destruir el barco. Sin embargo, Jesús con su voz calma la tempestad y salva a los discípulos de morir ahogados por causa de la tormenta. Luego de ese incidente, Jesús llega al otro lado del lago. Sin embargo, se encuentra con un hombre endemoniado, un hombre que tenía muchísimos demonios. Sin embargo, Jesús libera a este hombre de sus demonios y lo deja completamente sano. Sin embargo, por problemas que tuvo con la gente de la región, Jesús se tuvo que devolver nuevamente hacia el otro lado. Y cruza con sus discípulos el lago, y lo que habíamos visto la semana pasada es que se encuentra con un hombre que era llamado Jairo, que era el principal de la sinagoga. Era un hombre muy importante. Jairo tenía a su hija gravemente enferma, y mientras iba Jesús a sanar a la hija de Jairo, aparece otra mujer que estaba gravemente enferma. La hija de Jairo muere, pero Jesús resucita a la hija de Jairo y además sana a esta mujer que acude a Jesús buscando ser sanada. Y bien, una vez que deja a Jairo y a su hija viva, Jesús y sus discípulos viajan rumbo a Nazaret, que era la ciudad donde Jesús había vivido. Era su ciudad natal. Y si miramos un poco, las cosas han ido relativamente bien. Jesús ha estado enseñando, Jesús ha estado haciendo milagros, y hasta ahora nadie ha podido hacerle frente a Jesús. Entonces la pregunta que viene ahora es: ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que esperamos que ocurra una vez que llegue a Nazaret? Y de eso es lo que va la historia. El ministerio de Jesús estaba siendo impresionante. Había sanado a mucha gente que había acudido a él, había expulsado demonios, había enseñado con autoridad y nadie le había podido hacer frente. ¿Qué respuesta se imaginan ustedes que podría haber en su ciudad natal? Jesús está volviendo a su hogar, a el lugar que lo vio crecer. Y es importante recordar que en la antigüedad la casa tenía una connotación de espacio seguro,
un lugar donde estabas protegido de las cosas de afuera que amenazaban. Y Jesús estaba volviendo a su casa. Leamos entonces en Marcos, el capítulo 6. La Biblia dice: Jesús salió de esa región y regresó con sus discípulos a Nazaret, su pueblo. El siguiente día de descanso comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos de los que oían quedaban asombrados, preguntaban: ¿de dónde sacó toda esta sabiduría y el poder para realizar semejantes milagros? Y se burlaban: ¿es un simple carpintero? ¿Es el hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? Y sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros. Se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él. Jesús había tenido un ministerio asombroso, había sanado a muchísima gente, y sin embargo se encuentra con que en su propio pueblo es rechazado. ¿En dónde está realmente el problema? ¿Qué es lo que está realmente molestando a la gente? Por un lado, algunos criticaban: este es el hijo de María y aquí tenemos a sus hermanos. Otros decían: él es como nosotros, él era un carpintero. ¿Qué es lo que se cree él para andar enseñando? Entonces notamos que aparentemente es Jesús mismo el problema. No es exactamente lo que está diciendo, no es solamente lo que está diciendo, sino también es cómo es él lo que causa problema. Y empiezan a realizar unas preguntas en mala onda, unas preguntas incómodas. ¿De dónde sacó todo este poder y sabiduría para enseñar? Y el Evangelio de Marcos ya nos ha ido contando esto. Como les decía, Marcos abre contándonos el bautismo de Jesús en el río por Juan el Bautista. Y Marcos nos dice que, y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Esto es Marcos 1, versículo 10. Marcos de entrada ya nos dice que el poder que Jesús mostraba venía directamente de los cielos, venía directamente de Dios. ¿No es este hijo de María?, preguntan algunos. Y aquí vemos que el pueblo ve a Jesús como un hombre común y corriente, pero Marcos también nos cuenta: y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. En Marcos 1:11, seguido lo que leíamos. Jesús no era una persona común y corriente, Jesús era el Hijo de Dios. Y luego preguntan por no están sus hermanos y hermanas entre nosotros, pero Jesús también mismo nos dice: todo aquel que hace la voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre. La relación familiar que Jesús tenía estaba más allá de solo lo sanguíneo. A Jesús lo estaba siguiendo un grupo de 12 personas, discípulos, que estaban con él, y una comunidad de gente que lo seguía y buscaba encontrarse con él, porque veían en Jesús lo que Dios quería decir. Su familia era un tema mucho más profundo que un asunto de carne. Entonces cabe preguntarse si todo iba bien. Había muchos sanados, muchos habían visto lo que Jesús estaba haciendo, y muchos estaban siguiendo a Jesús. ¿Qué es lo que estaba saliendo mal? Y si nos ponemos a analizar bien, no hay nada malo en lo que Jesús está haciendo. Y el problema parece estar en la gente, en las personas de Nazaret,
que se resisten a escuchar lo que Jesús está diciendo en base a sus prejuicios, en base a juzgarlo como una persona común y corriente, porque Jesús no es una persona común y corriente, es el Hijo de Dios, es Dios hecho hombre, que vino al mundo para poder darse a conocer y para poder rescatar a aquellos que sufrían y rescatarnos a nosotros también del pecado. Y la historia toma un trágico desenlace. Si vemos lo que dice Marcos, siguiente dice Jesús, entonces Jesús les dijo: un profeta recibe honra en todas partes, menos en su propio pueblo y entre sus parientes y su propia familia. Y debido a la incredulidad de ellos, Jesús no pudo hacer ningún milagro allí, excepto poner sus manos sobre algunos enfermos y sanarlos. Y estaba asombrado de su incredulidad. Jesús no fue recibido. A Jesús le cerraron la puerta en la cara y no fue capaz de obrar libremente. Jesús no pudo hacer milagros en ese lugar. Y si vemos, Jesús lo que hacía de lugar a lugar al que iba era atender a la necesidad de las personas, sanar a los enfermos, liberar a los endemoniados. Sin embargo, a causa de la incredulidad de la gente, Jesús no pudo atender a la necesidad de la gente de Nazaret, de su pueblo. Jesús se encuentra con una ciudad cerrada. La incredulidad de la gente del pueblo generó que Jesús no pudiera obrar libremente. Los necesitados que hubieran estado en ese lugar no pudieron ser atendidos por Jesús. Y por último vemos que cerrar la puerta a Jesús trajo consecuencias tristes para esa ciudad. Entonces, yéndonos un poco al día de hoy, ya vimos las consecuencias de impedir que Jesús entrara a la ciudad. Enfermos no pudieron ser sanados, endemoniados no pudieron ser atendidos. La pregunta es, ¿qué pasa en nuestro corazón? ¿Está nuestro corazón abierto a recibir a Jesús? ¿O se encuentra nuestro corazón como una ciudad cerrada? ¿Recibir a Jesús o no recibir a Jesús? Esa es la pregunta importante. ¿Cómo podemos nosotros recibir a Jesús para dejarle trabajar en nosotros, para dejarle trabajar en nuestros corazones? ¿Cómo poder ser esa buena tierra de la cual habla su palabra? Esa tierra que da fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Y recordando algo que habíamos leído, todo aquel que hace la voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre. Está mal la cita. Sin embargo, si queremos recibir a Jesús, debemos disponernos a hacer la voluntad de Dios, a escuchar lo que Dios dice y a hacer lo que Él ordena. Y pues bueno, la pregunta es, ¿cómo hacemos eso? En primer lugar, es que debemos buscar conocer más de Dios y de Jesús en la Biblia. Porque la Biblia es el instrumento que Dios nos dejó. Uno de los instrumentos, porque no es el único, pero es un instrumento poderosísimo en el cual podemos nosotros descubrir más de Dios. Debemos disponernos a buscar a conocer más de Dios. Debemos pedirle a Dios que Él nos ayude a poder conocerle más, a que Él pueda abrir nuestros ojos para poder
aprender más de Él. Y en tercer lugar también debemos pedir ayuda a quienes conocen más, a nuestros padres, a nuestros profesores, a los pastores. Ellos son personas que Dios ha puesto para que nosotros podamos aprender mejor acerca de Dios. Y es tan importante poder descubrir de Dios que tenemos que usar todas las herramientas que tenemos a mano. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a poder entender. Tenemos que disponer nuestro corazón a buscarle y tenemos que buscar ayuda para poder disponer nuestro corazón a aprender de lo que Él quiere decirnos. Y pues bueno, nos encontramos en la siguiente situación. Ya ha sido un largo trecho el que Jesús ha recorrido. Y si miramos en términos humanos, en Nazaret Jesús se encuentra con un fracaso. La gente lo rechaza. ¿Qué es lo que irá a pasar ahora? Y pasa algo asombroso, porque a pesar de que en Nazaret Jesús fue rechazado, luego Jesús va a comisionar a sus discípulos a ir en todas direcciones predicando y sanando enfermos y echando demonios. La misión ahora se iba a expandir, se va a expandir en todas direcciones. Lejos de ser un fracaso, Jesús usa esta situación para dar un giro en su trabajo. Ahora no va a ser solo Él, sino que va a ser Él con sus discípulos, quienes van a dar, a esparcir la sanidad y el mensaje que Dios quería traer a este mundo. Oremos. Primeramente, demos gracias a Dios porque Él vino a este mundo para que le conozcamos, porque Él desde el principio se ha esforzado por acercarse al hombre, desde el jardín del Edén, llegando hasta Jesús mismo. Y a través de que Él tomó la iniciativa, nosotros podemos conocerle. Y en segundo lugar, pidámosle a Dios que Él pueda ayudarnos a conocerle más. Oremos. Gracias, Padre, te damos por las enseñanzas que tú nos dejas en tu palabra. Gracias te damos porque tú viniste al mundo, porque tú caminaste entre nosotros, Señor, porque tú recorriste muchos kilómetros. Y todo con el único propósito de que pudiésemos ver más claramente a Dios, Señor. Te ruego por cada uno de los que me escuchan, Señor, y te ruego que tú puedas abrir los ojos de quienes están escuchando, Señor, y tú puedas preparar sus corazones para poder recibir lo que tú estás comunicando. Señor, en este minuto también te pedimos por la situación que estamos viviendo como país. Te rogamos por los especialistas médicos que están trabajando en los hospitales, dales tu fuerza, y te rogamos también por quienes están avanzando en buscar una cura. Sé tú poniendo un control en esta situación y que ya pronto podamos recordarlo como aguas que pasaron, Señor. Gracias te damos porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. En el nombre de Jesús, amén. Y bueno, chicos, esta es la clase que teníamos para hoy. Espero que les haya gustado y nos estaremos viendo prontamente. Hasta la próxima.